Buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo E y el día de hoy, como método directo de medición, les vamos a exponer el tema de la estación total. Bueno, para comenzar, a grosso modo, el TST o estación total consiste en un aparato que mide ángulos y distancias para posteriormente localizarlos respecto a sí mismo. Y a diferencia del teodolito, dichos datos lo que se hacen es que se registran digitalmente. A su vez, este también tiene la capacidad de realizar levantamientos a una gran precisión en casi cualquier terreno. Algo importante que mencionar es que en la actualidad, siempre que las condiciones sean favorables, como lo vamos a ver más adelante en otros apartados, este instrumento se combina con receptores de satélites, lo que hace que se puedan obtener mejores resultados de levantamientos topográficos. Y pues en general, en esta presentación vamos a explorar más acerca de cómo se usa, de qué elementos se compone, cuáles son sus ventajas y desventajas y pues muchos otros aspectos relacionados a la estación total. En el tema de antecedentes históricos tenemos que como antecesores a la actual estación total se pueden relacionar vagamente algunos instrumentos de medición angular, como lo es el astrolabio, el cual data del 150 a.C. Este era empleado principalmente para navegar, bueno, exclusivamente para navegar. También existió otro llamado dioptra, el cual constaba de dos placas metálicas que podían girar en un tornillo sin fin. Este instrumento también incluía un nivel de agua y un instrumento óptico, que en conjunto pues se utilizaban para la observación. Ya después, entrado el siglo XVI, con los avances de la ingeniería y de las matemáticas en materia de medición angular, se dieron las condiciones que pues hicieron posible la creación de los primeros instrumentos que a diferencia de los que ya mencionamos, se dedicaban especialmente a la topografía. Algunos ejemplos de estos son el ejemplo que podemos ver aquí en la imagen, que es la mesa plana con alidada, y también un artefacto compuesto por otros tres aparatos llamado teodolito altasimutal, el cual pues es mencionado en la obra de 1061. Ya entrado el siglo XX, los principales avances que se hicieron se realizaron en torno a la portabilidad del instrumento. Esto es significativo debido a que antes de esta etapa, los instrumentos que se implementaban podían llegar a pesar hasta 200 libras, lo cual pues los hacía imprácticos o de difícil desplazamiento. Sin embargo, pues en el año 1951 se hizo un avance que acercaría más a los instrumentos como hoy los conocemos. Este avance lo desarrolló Eric Bergström, que fue el precursor en el desarrollo de la creación del método de medición de distancias mediante señales luminosas. Y pues esto lo hizo a través de conocer un valor exacto para la velocidad de la luz. Como dije anteriormente, los primeros instrumentos de este tipo pues se presentaron en 1951 y pues principalmente ellos funcionaban utilizando microondas para medir distancias entre líneas de base. Ya posteriormente apareció el método de medición electromagnética de distancias, el cual mediante el uso de ondas infrarrojas se calculaba la distancia evaluando la señal recibida. Bien, para hablar del funcionamiento podríamos empezar por entender eh, los principios básicos de cómo funciona la triangulación de la estación total. Como ya vimos, no funciona por medio de GPS o de señales satelitales, sino que se basa en realmente la posición de la estación y de cómo la misma estación entiende la dirección en la que está apuntando. Para eso, uno de los métodos para posicionar la estación es, digamos, el punto atrás o la estación atrás. Entonces, para esto primeramente se coloca la estación en uno de los puntos de control en caso de haber uno. Y si no hay uno, es recomendable que se agregue uno, incluso sin tener información, sino solamente para que el auxiliar se pueda guardar posteriormente para se puede usar después. Entonces,
Una vez que tenemos el punto de la estación, tenemos que darle una línea con un punto hacia atrás. En este dibujo de aquí podemos ver que aquí tenemos la estación o el punto de la estación, y forzosamente tenemos que darle alguna referencia para que en dado caso de que la estación se mueva podamos usar ya sea el primer punto o el segundo, y de igual forma podríamos estacionarla en cualquier otro lugar sin tener que conocer realmente el punto en el que está. Entonces, una vez que tenemos este punto y este punto capturados dentro de la estación, podemos empezar a capturar o hacer un levantamiento topográfico. Hay otra opción que se puede utilizar, que es la resección. En este caso podemos ubicarnos en el supuesto de que tenemos el levantamiento de un edificio tal vez. Entonces tenemos aquí colocada la estación y tenemos algunos puntos que podrían servirnos como referencia. En este caso podrían ser las ventanas, pero podría ser cualquier otro. Supongamos que en este muro de aquí podría ser cualquier elemento que nos obstruya la visual. Podrían ser árboles o podrían ser incluso otro edificio o algo que nos impida ver de este otro lado, y nosotros desde aquí queremos levantar también, hacer un levantamiento de estas ventanas o de algún elemento que esté de este lado y este elemento de aquí nos impida ver. Entonces podemos cambiar la estación del lugar, podemos mover nuestra estación de este lado hasta este otro lado. Y la manera de hacerlo y no perder, digamos, la relación entre los puntos levantados aquí y los puntos levantados acá a la hora de capturarlos en un software o incluso solo con coordenadas, pues es simplemente utilizando estos dos mismos puntos. Si ya tenemos guardados o levantados los puntos en la estación, al momento de ponernos de otro lado, podemos hacer lo que se llama resección, simplemente entrando a las configuraciones. Siempre se tiene que hacer una configuración inicial cuando se pone la estación, y en esa se selecciona el método de resección y se buscan estos puntos guardados, y pues ya se apunta hacia uno y luego hacia el otro, y así ya tenemos una relación. La estación ya sabe dónde está posicionada en este nuevo punto de control o auxiliar, ya tiene conocimiento de todo lo que se guardó previamente, y ahora sí podemos proceder a hacer un levantamiento desde este otro lado. Entonces, para tener un entendimiento un poco más amplio de lo que es la estación total, podemos hablar un poco de sus componentes, los cuales son similares a los de un teodolito o incluso los de un tránsito. Pues primeramente tenemos lo que es el asa, que es la parte con la que podemos tomar la estación. Esta puede ser removible, entonces desde esta parte de aquí se puede remover, lo cual pues hay que tener cuidado para que cada vez que la sujetemos veamos que los tornillos están bien puestos, los que serían estos de aquí. Tenemos también lo que es esta parte de aquí, que es el colimador, la cual es muy importante porque nos ayuda mucho a poder visualizar, sobre todo a lo lejos, o cuando tenemos elementos que queremos levantar muy cerca. Nos ayuda para no perdernos a la hora de buscar en lo que es el telescopio. En esta parte pues tenemos precisamente lo que es el lente, y por ahí es donde uno con el ojo, de preferencia con los dos, estar intercalándolos, estar viendo, y de este lado, que sería este otro lado, pues es el lente. Entonces uno se coloca de este lado. Podemos tener pantallas en ambos lados, o puede ser nada más en uno solo. Entonces uno se coloca del lado de la pantalla y mira hacia el lente. Puede uno bueno, esta parte de aquí gira de la estación, esta es la parte que gira,
todo esto de aquí hacia arriba, y de aquí hacia abajo se mantiene estática sobre el trípode o tripié. Entonces, pues con esta parte de aquí, nosotros sería como nuestra interfaz para poder manejar lo que es el software de la estación. Y aquí en esta imagen podemos ver que tenemos dos colimadores. Eso es porque pues precisamente al tener dos pantallas se puede girar hacia cualquiera de los lados. Entonces, si tiene dos pantallas, uno puede estar en cualquiera de los dos lados sin tener que estar girando completamente la estación. Tenemos varios tornillos, son considerablemente menos que los de un teodolito, pero los más importantes pues serían el de paso fino horizontal y la de fijación horizontal, así como las verticales, que a veces pueden estar de un lado, del lado contrario en el que estás parado, o puede estar del mismo lado. Estos tornillos, su base más grande sirve para como un seguro. Al momento de ajustarlos, uno puede bloquear el movimiento, y con la parte más fina, que es la que está al extremo, puede hacer girarla y hacer movimientos más finos o más pequeños. Y esto pues aplica para cualquiera, ya sea para este, que sería el horizontal, o para el vertical, que es el que mueve el telescopio. En esta parte de aquí podemos ver que tenemos otro que parece un tornillo, pero se trata de una preparación, o en caso de que la estación cuente con ello, es una plomada óptica, que por medio de esta uno se asoma por aquí y puede ver hacia abajo de la estación. Digamos que donde está posicionada es a donde va a ver, y tiene una pequeña marca para que uno sepa cuál es el centro real de la estación, lo cual vamos a ver posteriormente. Tenemos también lo que son los niveles. Las estaciones por lo general tienen dos niveles, que sería un nivel en la base y un nivel arriba en lo que es la parte movible. Aquí no se alcanza a apreciar, pero tenemos un nivel que se le llama, me parece que ojo de pez, o tiene diferentes nombres, y este sirve para hacer como la nivelación gruesa del tripié y de la estación. Entonces este sería el primero que se utiliza, y luego tenemos otro arriba que es para poder terminar de afinar la nivelación de la estación. Finalmente podemos identificar la parte en donde se encuentra la batería. Estos elementos pueden variar dependiendo de la marca o incluso la categoría de estación que tengamos, pero por lo general están a un costado, y pues se puede encontrar algún botón para que se pueda remover la batería, y estos por lo general pues son portables. Se recomienda que no estén conectadas, entonces puedes tú contar con más de una batería para que tengas como que el reemplazo listo. De igual forma, para el correcto funcionamiento de una estación tenemos diferentes componentes, los cuales primeramente, y creo que es el principal, sería la baliza, el cual es pues un elemento vertical que cuenta con, en mayoría de sus modelos cuenta con diferentes aditamentos. En este caso podemos ver que tiene como una especie de extensión, la cual sirve para poder aumentar la altura de la baliza y así poder alcanzar lugares que tal vez a nivel, no sé, a nivel de persona no están accesibles. Por ejemplo, el muro que vimos en un ejemplo anterior, podría ser que si no es muy alto el muro o si no está muy lejos el punto que necesitamos, puedes extender la baliza incluso 3 o 5 metros para poder alcanzar a tener visualización. También tenemos este que es muy importante, que es el nivel,
para que esta baliza pueda estar completamente vertical, ya que la estación va a capturar el punto de arriba, que es donde está el prisma. Este elemento de aquí se tiene que poner aquí arriba. Entonces, para eso pues necesitamos que este punto de arriba coincida perfectamente con este de abajo. Para eso tenemos el nivel. Entonces, hablando del prisma, pues es un elemento que viene en varias presentaciones. El más común es este, y este se atornilla en esta parte de arriba. Este es usado más comúnmente en los prismas o mini prismas, que se puede utilizar con una baliza que se puede fraccionar. Aquí se atornilla y se convierte en una baliza de tamaño regular, pero es más portátil, es un poco más cómoda. Incluso hay prismas de 360 grados. Entonces todos estos son necesarios para ciertos modelos de estaciones que no tienen la opción de rebote. El rebote es cuando simplemente apuntas la medición y puedes rebotar con alguna pared o algún elemento y esta te arroja la distancia. Entonces, cuando esas estaciones no tienen la opción de rebote o el elemento está muy lejos, requiere de un prisma. Otros elementos que pueden servir no son enteramente necesarios, pero sí ayudan mucho. Sería la plomada, ya que en algunos casos sería necesaria para algún tipo de aplicación, e incluso está incluida en los kits de estaciones para principalmente la nivelación del tripié y centrar la estación con un punto de control, los cuales son estos de aquí. Esto puede ser cualquier elemento que te pueda identificar en el suelo. Principalmente se utilizan en el piso. En este caso es una tipo mojonera que está hecha un poco de manera semipermanente, y los puntos de control pueden ser permanentes, semipermanentes o incluso muy efímeros. Puede ser una marca con marcador en el piso para no dejar como rastro en caso de un levantamiento. Puede ser una mojonera no tan permanente como esta, o puede ser una que ya sea como fija para que sirva como un punto de control futuro en un periodo ya de años. Y tenemos finalmente el bípode, el cual es el que ayuda a mantener estable la baliza. Entonces, esto se puede aditar a la baliza en caso de que quiera dejar un punto fijo, pero pues no es tan recomendable en caso de estar haciendo un levantamiento que no sea milimétricamente preciso o que sea muy rápido, que estás cambiando de un punto a otro y a otro, porque pues por el peso y por el tiempo en el que tardas nivelándolo, pues es más que nada para levantar puntos de control o para trabajar, no sé, solo. Entonces es un aditamento solamente para mantener la baliza pues fija y lo más centrada posible. Ahora que ya tenemos un conocimiento básico sobre lo que son los componentes, podemos proceder a lo que es la instalación del equipo, la instalación correcta. Entonces, como sabemos, es un equipo de precisión, lo cual pues hace importante que uno conozca su procedimiento para no dañar las partes. Primeramente tenemos lo que es el inicio. En esta parte pues tenemos que hacer primeramente una inspección visual para comprobar la compatibilidad de los componentes del equipo y del estado de estos. Esto quiere decir que tenemos que saber que nuestro equipo puede funcionar, por ejemplo, baliza con prisma, tener en cuenta lo que es el factor del prisma para que podamos posteriormente ingresar este dato en la estación. También puedes comprobar que estén en buen estado y no estén dañados. Siguiente de esto, procederemos a la colocación del tripié sobre el punto de control. Primeramente se coloca el tripié o trípode y se nivela la base lo más posible. Tratamos de poner este elemento de aquí, que es el tripié, lo más nivelado posible a simple vista. Después de esto
se coloca la estación total y se centra por medio de la plomada. Entonces primero la ponemos encima y la atornillamos con este tornillo que tiene aquí, que pertenece al tripié. Entonces lo ajustamos, tratando de que esté bien ajustado, que no esté suelto, y luego podemos proceder a encender el aparato y tirar la plomada láser en caso de que cuente con ella, o pues asomarnos por el láser óptico o la plomada óptica. Después que ya la tenemos más centrada, podemos fijar o poner los pies del tripié hacia abajo con estas palanquitas que tiene aquí. Lo presionamos con el pie hacia abajo para poder asegurarla, dependiendo del terreno. Si es tierra o algo blando, podemos hacerlo, y si estamos sobre concreto, pues nada más asegurarnos de que no se van a mover. Aquí tenemos aquí lo que es pues el movimiento. Tenemos que asegurarnos que al momento de que hagamos este ajuste, la plomada no se esté moviendo, ya sea que estemos revisando el láser o estemos viendo por aquí, por el orificio. En la fase 2 tenemos lo que es la nivelación y el centro de la base. Primeramente se trata del ajuste grueso del tripié. Esto quiere decir que una vez que está puesto, también podemos tomar dos de las patas y moverlas hasta que quede más centrado. Esto se tiene que hacer porque al momento de que uno está nivelando la base, se puede ir a mover la plomada, y después de esto se puede desatornillar y moverla desde la estación cuando estamos hablando de milímetros o menos de 1 centímetro para que quede bien centrado. Posteriormente debemos cuidar que el centro de la plomada coincida con el punto de control. Entonces nada más nos aseguramos que cuando nosotros miremos por el primer nivel, que es el que está en la base, de hecho aquí se puede notar, hay algunos modelos o algunos métodos en los que primero se retira la base de la estación y se nivela con el tripié, y luego posteriormente se inserta todo el aparato completo. Pero en la mayoría de los casos esto no se hace así. Podría suceder para una primera puesta, pero ya para cuando te mueves de un lugar a otro, pues no es factible estar removiendo esta parte de la estación. Entonces a veces se puede hacer solamente esta parte, nivelarla con este nivel que tenemos aquí. Podemos hacer uso de los seguros que hay en las patas del tripié. Algunas cuentan con doble seguro, que son unas palancas aquí y los tornillos aquí de ajuste, pues el más seguro. Entonces a veces primero se ajustan estos para hacer como el ajuste grueso, y ya cuando está totalmente lista, pues se termina de asegurar. Entonces al final pues procedemos a esto, lo que es la nivelación exacta, la cual ya se realiza con los tornillos de ajuste, y en algunos modelos podemos utilizar lo que es el nivel de aquí de arriba. Primero pues el procedimiento es solamente nivelar uno de los lados. Posteriormente, cuando está nivelado, se voltea la estación alineándola con los otros dos tornillos y verificando que cuando la voltees al tercer lado, pues quede nivelado. Hay otros modelos en los que se puede utilizar lo que es un nivel digital, que aparece aquí en pantalla, y nada más uno va moviendo los tornillos de ajuste hasta que se centre en la pantalla. Todo depende de pues el modelo que estemos utilizando. Entonces ya una vez que está perfectamente nivelada, hay que pues proceder a asegurar todo. Si contamos con estos seguros y con las palancas, debemos asegurarnos que todos estén puestos, que esté todo bien ajustado también en el tripié, y pues podemos decir que terminamos de nivelar el equipo. Cuando hablamos de las ventajas y desventajas de una estación total, podemos
compararla con un GPS, que es algo que se le parece mucho, pero este funciona por medio de señales de satélite. Entonces podemos encontrar primeramente lo que es el costo. En este caso pues varía en modelos, pero normalmente el GPS es más caro, por lo tanto pues se le da un poco menos de crédito aquí en la imagen. Entonces podríamos decir que en este caso la estación sería un poco más rentable que el GPS. Segundo, tenemos el factor del clima. Por lo general la estación requiere de mejores condiciones. No es recomendable usarla en climas extremos, y el GPS pues es un poco más accesible en ello. Siguiente, tenemos la captura de datos. En este tenemos que pues todavía el GPS es un poco más sencillo a la hora de capturar datos, ya que en la estación se puede tardar un poco para hacer la conversión, y también a la hora de hacer un levantamiento necesitamos conocer exactamente el punto que estamos levantando, por lo cual requiere una comunicación entre dos personas, que es la que maneja la estación y la que maneja la baliza. Entonces, siguiente sería la complejidad. En este caso, pues el proceso recae completamente en el operador de la estación. Entonces, en el GPS depende de varios factores, por lo tanto es un poco más rentable la estación total. En cuestión de la velocidad, tenemos que igual el GPS le lleva un poco de terreno a la estación total. En la planificación es prácticamente lo mismo, ya que es aconsejable conocer el terreno o lo que se vaya a hacer un levantamiento. Y en cuestión de la portabilidad, la estación total es un poco más fácil de llevar de un lado a otro, tanto por la cantidad de elementos como por el tamaño. En cuestión de la operación, pues en este caso la estación, como mencioné, se requiere de 2 personas, y el GPS puede funcionar perfectamente con una sola. Por eso pues en ese caso sería un poco más rentable el GPS. Y en el caso de la versatilidad, el funcionamiento del GPS hace que no se puede utilizar, por ejemplo, en espacios confinados o interiores, porque requiere por la precisión requiere de una buena señal de GPS y del satelital. Entonces, si no tenemos acceso a por lo menos 2 o 3 señales de satélite, no va a poder funcionar, y la estación total solamente requiere pues simplemente de la estación total. Entonces esta puede funcionar en cualquier lado, en exteriores o en interiores. Ahora hablando en materia de errores, a la hora de realizar mediciones de distancias o ángulos, existen realmente dos categorías de estos, los cuales son por precisión y por medición. Sobre el primero, estos se entienden como aquellos que como consecuencia hacen que no exista una repetibilidad fiable de las mediciones. Esto significa que hacen que no se cumpla el principio de que cuando mides dos veces en el mismo punto, pues obtengas el mismo resultado. Y pues este tipo de errores suele ocurrir principalmente por una calibración incorrecta del instrumento o un mantenimiento deficiente del mismo. Por lo que se recomienda, para garantizar que las mediciones siempre den lo mismo y estén dentro del rango de la tolerancia de fabricación, pues que se realicen mantenimientos y calibraciones periódicas del aparato. Por otro lado, hablando acerca del otro tipo de errores, son los de medición. Y pues esto tiene que ver con la mala toma de medidas. En general, pues como podemos ver aquí, estos errores se clasifican en cuatro. Los primeros son los errores aditivos. Estos ocurren cuando la posición de la unidad de medida pues no está centrada o se encuentra desfasada verticalmente respecto al punto que se mide. Esto también puede ocurrir cuando el eje vertical del objetivo pues no está alineado sobre el centro de la base nivelante.
Y usualmente cuando existen pequeñas variaciones, la estación total tiene la capacidad de compensarlas. Sin embargo, si no se encuentran calibradas adecuadamente, pues esta corrección puede fallar. Finalmente, también puede pasar que se estén utilizando dos prismas con valores de medición diferentes. Esto significa pues que se están utilizando dos aparatos em, con la especificación del centro de diferente medida y que pues no se esté considerando. Así que pues en síntesis, antes de trabajar pues se debe de cerciorar uno que cada elemento pues esté bien calibrado y pues esté de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Posteriormente tenemos los errores meteorológicos. Estos pueden ocasionarse, como su nombre dice, por diversos motivos climáticos, como la lluvia, los cambios de temperatura y pues la presión atmosférica. Estos elementos lo que hacen es que producen cambios en la velocidad del haz transmitido por la estación total. Esto lo que hace es que produce cambios en la longitud de onda y un error en la medición. Usualmente, si nuestra estación total está en óptimas condiciones, se pueden compensar estas variaciones mínimas. Son tan mínimas, por ejemplo, que con el aumento de 1 grado en la temperatura del bulbo seco puede generar un error de 1 milímetro por kilómetro, por lo que puede interpretarse como extremadamente poco. Los siguientes tipos de errores son los errores aleatorios. Las causas más comunes de estos son las interrupciones temporales de la señal o pues hasta un golpe accidental de la estación. Este tipo de errores se pueden evitar simplemente revisando cuidadosamente cada medición. Esto de forma que pues se compruebe que realmente el valor obtenido concuerda con el valor que se había previsto que se iba a obtener. Además también para esto puede ser útil el uso de interfaces que en tiempo real pues nos muestran las medidas para corroborarlas. Y pues finalmente tenemos los errores gruesos. Estos son el resultado de omitir o no realizar una parte importante del procedimiento de observación, como por ejemplo puede ser no registrar adecuadamente la altura de nuestro objetivo o hasta tener un error en la orientación. Para no cometer este tipo de errores, pues se puede hacer uso de un sistema de dibujo asistido por computadora que pues nos ayuda a capturar en tiempo real las mediciones y de esta manera revisar de forma más sencilla si todo está saliendo como lo se tenía esperado. Finalmente, como conclusión, y una vez que ya hemos visto los múltiples aspectos sobre el uso de la estación total, realmente podemos concluir que es un instrumento sumamente versátil y fiable para distintas tareas. Tales pueden ser como la prospección arqueológica o el levantamiento topográfico. Y pues aunque su uso trae consigo algunas dificultades, es fácil evitar errores siempre y cuando pues estemos conscientes de sus principios básicos de funcionamiento. Y finalmente, como lo vimos en la presentación, pues se recomienda siempre realizar una exploración previa al terreno y pues tener una comunicación activa entre todos los miembros del equipo, para así pues poder obtener los mejores resultados.